Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Adoramos el nombre de Jesucristo. En esta tarde damos gracias por este momento, bendito sea Dios. Bendecimos el nombre de Jesucristo en esta tarde. Queremos darte gracias, mi Dios, porque en esta tarde queremos dar un pensamiento al pueblo de Dios, un pensamiento a la iglesia. Quiero en esta tarde, una tarde de oración. En esta tarde queremos orar por usted, queremos darle una palabra de aliento, una palabra de victoria. Que Dios lo fortalezca, que Dios lo guarde, bendito sea Dios. Bendigo el nombre de Jesucristo, glorifico el nombre de Dios. Un saludo a todos los que nos van a estar viendo, nos van a estar sintonizando. En esta tarde vamos a estar hablando un poco de lo que es la tempestad, porque es un tiempo donde todo el mundo estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo duro. Un saludo ahí donde está mi esposa que nos está sintonizando en el trabajo. Enviamos una palabra de fortaleza, hacemos vallado sobre nuestra casa, sobre nuestra descendencia. En el nombre de Jesús proclamo la gloria de Cristo en esta tarde. Bendigo el nombre de Jesucristo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en su palabra. En esta preciosa tarde vamos a estar compartiendo una palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y es en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, donde la palabra dice de la siguiente manera: entrando él en la barca, sus discípulos, dice, le siguieron. He aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, dice su palabra. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En esta tarde vamos a hablarte un poquito de lo que es la tempestad, porque hay mucha gente que está pasando tempestad en el pueblo de Dios. Y tal vez ellos piensan que Dios no nos escucha, no nos oye. Pero yo quiero decirte en esta tarde, Dios está contigo en la tempestad. No importa la tempestad que tú y yo estemos pasando, en medio de esta tempestad, Dios nos levantará, Dios nos fortalecerá, Dios nos dará fuerza. Él es nuestro auxilio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro socorro en medio de la tempestad. Dice que entrando en la barca sus discípulos le siguieron. Necesitas tú entrar en el sistema bíblico, necesitas tú entrar en la barca y que el capitán sea Jesucristo, quien restringe las leyes, quien te dirija, que sea Jesucristo, porque es necesario que en este tiempo tan peligroso, en este tiempo donde estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, en medio de esta tempestad, Jesús puede tomar la autoridad para calmar la tempestad que tú estás pasando. Por eso es que cuando los discípulos dicen entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Cuando tú entras en la barca y tú sigues a Jesucristo, Jesús tomará el control. Necesitas entrar en la barca, necesitas estar adentro, reconocer quién es nuestro Maestro, reconocer quién es Jesucristo, porque Él es la única salida, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra fortaleza, y en medio de esta tempestad, Él puede cubrirte, Él puede fortalecerte, Él puede darte fuerza, pero necesitas entrar en la barca con Jesucristo, porque dice que los discípulos cuando entraron en la barca le siguieron. Pero cuando tú sigues a Jesucristo, cuando tú estás dentro de la palabra del Señor, tú tienes que saber estas cosas, que van a venir vientos, que van a venir tempestades, porque dice el versículo 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande
que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cuando los discípulos siguieron en la barca a Jesucristo, ellos nunca se imaginaron que se iba a levantar esa gran tempestad. Cuando tú reconoces a Jesucristo, yo no te voy a ser mentiroso y te voy a decir que los problemas se te van a acabar. Van a venir más problemas, van a venir enfermedades, van a venir situaciones donde tú vas a querer salirte de la barca, pero en ese momento es cuando tú tienes que tomar la decisión de seguir al Maestro, porque Él tomará el control de todas las cosas. Es necesario que a través de este tiempo que estamos viviendo, tú tomes la decisión de estar dentro de la barca y no salirte de la barca. Porque es necesario que tú y yo sepamos que le servimos a un Dios de poder, un Dios que creó los cielos y la tierra. Porque los discípulos, al ver que se levantaba esa gran tempestad, que dice que las olas cubrían la barca, pero el Señor estaba dentro de la barca. Cuando el Señor está dentro de la barca, no importa las situaciones que vengan, porque reconocemos que Él es Dios y que Él creó el universo. Él creó esas naves que con un pequeño timón son llevadas por cualquier viento, y en medio de esa barca estaba el Maestro, pero estaba durmiendo en la vida secular, porque esto sucedió en el tiempo que Jesucristo andaba. Yo bendigo a todos los hermanos que están pasando este momento de tempestad en los hogares, en los que están enfermos, aquellos que están pasando momentos de tempestades económicas, tempestades de salud, donde creen que no hay salida. Yo les digo en esta tarde un pequeño pensamiento, que todavía hay solución a los problemas. No importa que tú creas que las olas cubren la barca, que tú no mires ninguna salida, todavía hay salida para tu problema, todavía hay salida para tu hogar, todavía hay salida para aquellos que no tienen trabajo, todavía hay salida para aquellos que no tienen que pagar la renta. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestra fortaleza. Por eso es que en esta tarde yo te estoy enviando un mensaje de la tempestad, porque cuando estamos pasando la tempestad queremos que la barca se hunda para desaparecer de este planeta, pero en medio de esta tempestad los discípulos clamaron al Señor, porque ellos dijeron en el versículo 25, vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. En medio de la tempestad, tú tienes que comenzar a clamar al Señor. En medio de la tempestad, tú tienes que tener fe, creer en Dios, que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu creador, que es el único socorro, el único que te puede auxiliar. Ni el gobierno, ni el pastor, ni nadie te puede ayudar. El único que puede auxiliarte se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso es que Él dice que los discípulos pensaban que ellos iban a desaparecer de este planeta. Tal vez tú estás pasando una tempestad de enfermedad en este tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia, y tú has dicho: el Señor me llamó a predicar, el Señor me llamó a servir. Y tal vez tú estás pasando esta tempestad y crees que las olas te están cubriendo en medio de esa tempestad y crees que no vas a salir de esta situación donde estás viviendo. Yo quiero darte una palabra de fuerza, querido hermano, querido amigo. Todavía Jesucristo está llamándote. Todavía Jesucristo está diciendo, extendiendo tu mano, y te dice: ven a mí, yo soy tu capitán, yo soy tu jefe, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de señores. Por eso es que los discípulos, cuando ellos vieron esta gran tempestad, en el versículo 26 dice que Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Cuando tú clamas al Señor, cuando tú pides a Dios, porque su palabra dice en el libro de Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
Tocad y se nos abrirá. Es necesario que en este momento nosotros estemos a cuentas con el Señor día con día, porque no sabemos cuándo la muerte nos va a alcanzar, sea hoy, sea más tarde, sea mañana. Dios tiene predestinados los días que Dios nos va a regalar en este planeta Tierra, porque nosotros somos peregrinos, extranjeros en este camino. No importa dónde tú estés, a donde sea que tú estás, a dónde podrás subirte, que Dios no puede alcanzarte. Si la montaña más alta tú fueres, desde allá la mano de Dios te derriba. Si fueses a lo profundo de la mar, allá manda su mano y desde allá te saca. Por eso es que Dios te dice en esta tarde, no importa la tempestad que tú estés pasando, aunque sientas que todo el mundo te ha dejado, Jehová no te dejará. Jesucristo no te desamparará, porque Él dijo, yo estaré contigo todos los días de la vida hasta el final de este mundo. Es necesario que tú, como seguidor de Jesucristo, y si no conoces a Jesucristo, te estamos hablando de un Dios de poder, te estamos hablando de un Dios que todo lo puede. Él creó la llaga, pero Él también creó la pomada para vendarte, para sanarte. Y cuando Él tomó esa autoridad, que el mar obedeció, mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 18, todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Es tiempo de atar toda tempestad. Es tiempo de atar toda enfermedad. Es tiempo de atar toda pandemia, toda enfermedad, todo espíritu de muerte. No es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar pensando quién nos va a ayudar. Jehová es tu fuerza y tu ayudador. Él abrirá caminos en el desierto, ríos en la soledad. Aunque la visión tardare por un tiempo, dijo Habacuc, yo esperaré en el Señor. Espera en Dios, porque Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio. Solamente en Él podemos confiar en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Es necesario que tú y yo comencemos a echar a andar nuestra fe y poder seguir hacia adelante. Por eso es que su palabra dice que cuando Él tomó esa autoridad y dice que declaró la palabra a todos los vientos y vino grande bonanza. Es tiempo en esta tarde que atemos toda enfermedad. Es tiempo que atemos todo lo que se levanta y que pongamos a echar a andar nuestra fe. No importa por dónde estás pasando. Jesucristo, los discípulos pasaron por esta temporada de esta gran tempestad. Y dice que las olas cubrían la barca. Tal vez tú estás pasando por un tiempo donde las circunstancias están cubriendo toda tu casa, todo tu hogar. Están cubriendo todo tu cuerpo y tal vez estás tendido en una cama. Tal vez tú eres el jefe, tú eres la cabeza del hogar y estás ahí sin esperanza, sin fe. Pero yo te digo en esta tarde, no importa la tempestad que estés pasando, querido hermano, si Dios te llamó, Dios te librará. Porque Dios permite, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no era la sombra, no era Pedro, era el poder del Nazareno. Dice que sacaban el lecho de sus camas para que si cayese la sombra de Pedro, para que los enfermos fueran sanos. En este tiempo estamos hablando de un Dios que tiene poder, un Dios que todo lo puede, porque Él creó toda la galaxia, Él creó la tierra, el universo, del polvo formó al hombre. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el monte, los que en él habitan. Quiero enviarte una palabra de fuerza, quiero enviarte una palabra de bendición. Saludos a mi hermana Margarita allá en El Salvador. Dios guarde su familia, Dios cubre ese hogar. Estamos orando por cada oyente. A mi hermano Mario León, lo bendigo en el nombre de Jesús. Estamos bendiciendo a todos los oyentes, aquellos que nos van a estar sintonizando en el transcurso de esta semana. Enviamos saludos a todos los pastores que están predicando a través de esa página de Facebook. Les animo a seguir predicando, a seguir llevando el evangelio a las naciones, a todos los países, para que el evangelio sea predicado y podamos ser despertados de este mundo de sueño. Y que no entremos en pánico, que no entremos en miedo, porque la venida de Jesucristo está cerca. Él está pronto a sonar la trompeta. Y cuando suene esa trompeta, al final de esa trompeta, la iglesia será levantada. Él vendrá a las nubes y levantará a su pueblo. Él vendrá y llevará a su pueblo escogido. Yo te animo en esta tarde, querido hermano, que no importa la tempestad que estés pasando, no te bajes de la barca. El capitán se llama Jesucristo. No te tires en medio de la barca. Sigue en la barca.
aunque sientas que la barca se hunda, aunque sientas que ya no puedes, camina hacia adelante, agiganta tu fe. Dice su palabra en el libro de Génesis capítulo 5 que Abraham creyó por justicia y le fue contado a él. Y camanso quita ramasaya. Yo te bendigo en esta preciosa tarde. Envío una palabra de fuerza hasta El Salvador. Envío una palabra de fuerza hasta Honduras, a mis familiares. Estoy clamando por mi familia, estoy clamando por la iglesia. Estamos intercediendo día con día, porque día y noche debemos de velar, estar vigilando, alerta, aún en los sueños, peleando por nuestras vidas, clamando por las almas, aquellas almas que no conocen a Jesucristo, que sean alcanzadas para Él. Aquellos que no han conocido, vengan al arrepentimiento, clamando por los compañeros de trabajo, donde sea que andemos nosotros. Seamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en su nombre. Los discípulos pensaron que una vez entrando a la barca, ellos tenían hecho todo, que habían ganado la victoria porque andaban con el Maestro, mas ellos no se esperaban que se iba a levantar esa gran tempestad, que las olas iban a cubrir la barca. Muchas veces cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, como no somos doctrinados, no escudriñamos la palabra, pensamos que la tenemos hecha, y es el momento donde estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias. Muchas veces pensamos que porque predicamos la palabra no va a venir enfermedad, y Dios permite las enfermedades para que su nombre sea glorificado. Pero si a Él le place en este tiempo llevarte, es porque es el tiempo que Dios tiene predestinado, porque está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Pero yo te invito en esta tarde que no te impacientes, que mantengas la calma en la tempestad, que agigantes la fe en el nombre de Jesús, que te fortalezcas en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las angustias. Él pelea por ti. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero en esta tarde vamos a desatar palabra de bendición, palabra de autoridad, para que tú tomes autoridad. Tome esa autoridad que el Señor le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves, tú abrirás y tú cerrarás. En Mateo 18:18 dice que todo lo que nosotros atemos aquí será atado en el cielo. Hoy vamos a atar todo espíritu de muerte, vamos a atar toda enfermedad en el nombre de Jesús. Vamos a pelear esta batalla, querido amigo, querido hermano. Esfuérzate en el nombre de Jesús, no te canses, persevera hasta el final, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que el Señor reprenda al diablo, su demonio, en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí, le dijo David, con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel. Aunque se levanten tus familiares, aunque se levanten los vecinos, aunque se levanten los hijos, todo lo que se quiera levantar, pero yo me fortalezco en el poder del Señor, yo me fortalezco en su palabra. Ando rama saya quita raba y kiria y rebeso cutu remesaya y rebebe y kendo. Bendigo la iglesia, bendigo al pueblo de Dios que va a estar sintonizando este mensaje. Envío una palabra de bendición, envío una palabra de fuerza a este pueblo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre, por el poder de la palabra. No te bajes de la barca, querido amigo, mantente en la barca, porque dice que estos hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos, el mar le obedece? ¿Qué hombre, a qué Dios nosotros le servimos? Le servimos al Dios que retiene el tiempo, servimos al Dios que nos ha dado autoridad, servimos a un Dios que tiene poder por los siglos de los siglos. Él venció la muerte en la cruz, ni la muerte pudo vencerlo. Pablo decía: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución o desnudez, peligro o espada. Nada me podrá separar del amor de Cristo, ni aun la muerte que te separe del amor de Cristo, porque cuando tú mueres, tú comienzas una eternidad donde tú y yo queremos pasar la eternidad. Es necesario que tú y yo pasemos la eternidad
allá donde están las calles de oro, donde está el mar de cristal, donde hay carros de fuego, caballos de fuego. Ay, sacanda la vasalla. Bendigo el nombre de Jehová en esta tarde. Clamo por el pueblo, clamo por la iglesia. No importa la tempestad que estés pasando, el pueblo de Dios pasa por tempestades, pero no solamente tú pasas por tempestades. Los discípulos pasaron por esa gran tempestad y ellos no se bajaron de la barca. Ellos permanecieron en la barca. En cierta ocasión, Pablo pasó una gran tempestad y unos hombres que iban con Pablo pasaron una gran tempestad en el libro de los Hechos, porque Pablo iba a ser llevado hasta Italia, a Roma. Pero Pablo iba a pasar un proceso que nunca se esperó. Muchas veces nosotros pasamos tormenta. Dios te ha dicho que te va a bendecir y Dios va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios y fuera de Él no hay dioses. Urra baba saquendo la vasalla. Mira lo que dice libro de Hechos capítulo 27 versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Mira, cuando vienen esos vientos sobre nosotros, nuestra fe es probada. Cuando esos vientos, cuando esas tempestades se acercan, cuando somos probados, pasados por el horno del fuego, muchas veces nos quejamos y creemos que Dios nos ha abandonado. En este tiempo Pablo había sido llevado preso, iba en esa barca. Dice que el versículo 15 del capítulo 27 de los Hechos, siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Déjate llevar por el viento, déjate llevar por este tiempo que estamos viviendo. No impidas el proceso del Señor. No impidamos el proceso de Dios. No ayudemos en el proceso de Dios. Porque si Dios te mete en el proceso, aunque tú ayudes, Dios te meterá en el proceso. Dios probará, así como probó a aquellos hombres, a Daniel. Allá en el libro de Daniel, aquellos hombres, aquellos 3 jóvenes que fueron metidos en el horno de fuego, dice que había un cuarto parecido al Hijo del Semejante, al Altísimo. Ese cuarto se llama Jehová de los ejércitos. No importa por dónde estés pasando tú, no importa la tormenta que tú estés viviendo, pero si tú estás confiado en el Señor, si tú te fortaleces en el Señor, si tú clamas a Dios, Dios te fortalecerá. Él guiará tu vida, Él será tu pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de la enfermedad, yo te invito en esta preciosa tarde, confía en el Señor. Él es tu fortaleza, Él es tu doctor. Clama a Él, así como clamaron los discípulos y despertaron al maestro, y el maestro vino hacia él. En esta ocasión, cuando esta tormenta aparece, cuando Pablo iba en esa barca, dice que se le apareció un ángel y le dijo a Pablo: ninguno de los que están en la barca perecerán. Confía en el Señor, porque si estás pasando por una enfermedad, pero si has creído en el Señor, ninguno de los tuyos perecerán, serán alcanzados, porque hay promesa. Cree en el Señor, le dijo Pablo al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. Cuando el carcelero miró que las cárceles se abrieron, el carcelero quiso quitarse la vida, porque el diablo es padre de mentira. Él vino a robar, a matar y a destruir, y él quiere robarte la bendición. No permitas que el diablo robe tu bendición. Que Jehová lo reprenda en esta tarde. Ay, samando la vaiquía y rebendo la vasalla. Hago vallado sobre la iglesia, hago vallado por el pueblo de Dios. Clamo por los míos en esta tarde, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Bendigo el pueblo de Dios, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús, porque Pablo exhortaba a esta gente en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no había ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Aunque se pierda tu nave, aunque se pierda lo que se pierda, sigue caminando adelante. Que no se pierda tu fe, que no se pierda tu salvación. Persevera en el Señor, camina en el Señor, sigue adelante, no pierdas el ánimo, no pierdas la fuerza de buscar, de escudriñar.
Bendigo a aquellos hermanos que están intercediendo por los que predicamos la palabra del Señor. Yo sigo intercediendo por todos los ministerios. Bendigo a los pastores en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira lo que dice el versículo 27 del capítulo 27 de los Hechos. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de la tierra. Cuando tú estés sospechando que ya está cerca tu bendición, no permitas que el diablo te la quite. Aprovecha y pelea la buena batalla. Toma las armas del Espíritu, toma las armas de la palabra. Dice su palabra que nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales, poderosas para derribar fortalezas del diablo. Pelea la buena batalla en el nombre de Jesús. Sigue clamando, sigue peleando, porque muchas veces nosotros queremos bajar nuestras manos, queremos decaer espiritualmente, pero este tiempo es el tiempo de fortalecernos en el Señor. Yo envío una palabra de fuerza, de fortaleza. Agiganta tu fe, pelea por los tuyos, pelea por tu familia, pelea por tu casa, pero no pelees físicamente, pelea en el espíritu, orando, clamando, ayunando. Jeremías estaba en medio del patio de una cárcel cuando el Señor le dijo: clama a mí, yo te responderé. Clama al Señor y el Señor te responderá. Oh, sacanda, raba, siquía, manso. Aunque sientas que la tempestad está tomando control de ti, que las olas te van a cubrir, los problemas te van a cubrir. Estás viendo que los problemas se aumentan, pero es porque el diablo está escuchando el clamor y está queriendo interferir entre nosotros y Dios. Pero que el Señor lo reprenda en esta tarde. Aunque sientas desmayar, no desmayes. Fortalécete en el Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Oh, Samando Rabaikiria, este es el tiempo donde la iglesia tiene que despertar, pararse firme, pararse sobre la roca que es Jesucristo. No importa la tempestad, no importa la tormenta que esté pasando. Pablo pasó esta tormenta. Cuando Pablo pasó esta tormenta con todos los que iban en la barca, dice que ninguno pereció en medio de esa gran tempestad, en medio de esa gran tormenta. Dice que Pablo, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron. Pasaron 14 días, 14 noches que estaban en vigilia, peleando por sus propias fuerzas. No importa que tú pelees por tus propias fuerzas, ya no pelees tú, deja que Dios pelee por ti. Sigue peleando en el espíritu. Al final de esta batalla verás la victoria. Urrababa sacanda la vasalla. Tú miras que a veces como que se te acorta la fe, que no se te acorte la fe. Sigue clamando por ese hijo, sigue clamando por ese esposo, sigue clamando por esa hija, sigue clamando por los tuyos, que al final de la batalla Jehová te dará la victoria, porque Él es un Dios de poder, Él es un Dios de victoria. Él nunca ha perdido una batalla. Ay, Samando, Rebeikiria. Mira que Pablo cuando llegó a esta isla llamada Malta, dice que este viento, esta marea, esta gran tempestad que vino, destrozó la barca donde iba Pablo. Dice que en esa barca, oiga, en esa barca iba mucha gente, pero cuando Dios tomó el control, porque un ángel se le apareció a Pablo y le dijo: ninguno de los que estamos en esta barca van a desfallecer, ninguno van a desfallecer, ninguno pereció. Dice que eran todas las personas en la nave, 266 personas que iban en esa barca, y ninguno de ellos pereció. Mira que cuando ellos vieron tierra, cuando su vista comenzó a ver, que dice que se tiraron unos a nadar, cuando habían 15 brazos para poder nadar. Cuando se hizo de día, dice, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, y si pudiese la nave, dice, cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Aunque tú sientas que con el problema que tú estás pasando vas a estallar, ay, Samando, Rebequilla, en esta tarde yo sé que este mensaje va a tocar.
Yo sé que este mensaje va a tocar tu corazón. Yo en esta preciosa tarde quiero clamar por tu familia. Quiero clamar por ti, por tu hogar. Quiero clamar por tu esposo. Aunque tú mires que ese hombre no deja el alcohol, aunque tú mires que ese hombre no deja la droga, aunque tú mires que no hay un cambio, sigue clamando, sigue gimiendo en el nombre de Jesús. Aunque tú no mires resultados, pelea la buena batalla de la fe. Ay santo, rama, ay semilla, aquí amazo, cuturebe y kendo. Bendigo tu vida en esta tarde, porque Pablo creyó cuando aquel ángel se le apareció y dice que se salvaron 266 personas. Dice que cuando esa barca llegó y topó arena, la proa se abrió y camanzo kendo. Y dice que cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar y si pudiesen la nave. Pero dando en lugar de 2 aguas, hicieron callar la nave, dice, y la proa hincada quedó inmóvil. La proa se abrió con la violencia del mar. Cuando tú y yo estamos pasando situaciones, tú sientes que vas a explotar y tú dices, comienzas a decir, ¿para qué yo sirvo al Señor? He clamado cuántos años, he estado peleando esta batalla y viene el espíritu de duda a ti diciendo, ya no seguiré adelante. Pero yo te invito en esta tarde que agigantes tu fe, aunque sientas que la barca se destruyó. El capitán es el último en tirarse. El capitán es el que va contigo. Él se llama Jesucristo y Jesucristo te dice, camina, pelea, toma obra de fe y pelea la buena batalla. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo. Jehová tu Dios está contigo. Yo te invito en esta tarde. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Clamo por ti en esta tarde. Aunque sientas tú que ya no puedes más, que ya las fuerzas se te acabaron, el calzado se te abrió, ya no tienes fe, pero hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay fe. Mantén la esperanza, activa tu fe en esta tarde. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Mira que Pablo dice que cuando ellos llegaron a este lugar, ellos llegaron a una isla llamada Malta. Dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. A veces tú vas a llegar hasta un lugar que tú no vas a saber qué lugar es, por tanto desierto que has pasado, por tanta tempestad. Has sentido que los problemas te llegan encima, has sentido que ya no puedes más, que ya no quieres ni asistir a la iglesia, que ya no quieres ni leer la palabra. Yo te invito en esta tarde que sigas escudriñando la palabra del Señor, porque mira lo que dice el versículo 2 de Hechos capítulo 28. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Cuando tú estás pasando por medio de la tempestad, cuando tú estás pasando la tormenta, no te van a querer tratar bien. Los hermanos no te van a querer saludar, no te van a llamar para darte palabra de aliento. Es el momento porque tú estás pasando un proceso. Cuando tú estás pasando los procesos, nadie te va a llamar, nadie te va a dar palabra de aliento. Pero en esta tarde yo te doy fuerza. Te pido que te fortalezcas en el Señor, que nos fortalezcamos en el Señor, que en medio de esta situación sigamos adelante, predicando el evangelio, llevando el mensaje del Señor, caminando hacia adelante. Oh, sacanda la vasalla, quita ramas. Si tú estás pasando por una tormenta, una lluvia, una pequeña lluvia y no ha llegado a la tempestad, no esperes llegar a la tempestad. Toma fe, fortalécete en el Señor. Camina hacia adelante, porque cuando esto pasa, la gente te hace a un lado, la gente te critica, pero tú camina en el Señor, persevera en el Señor, echa fe, camina hacia adelante, no te desanimes, fortalécete en la palabra. Yo quiero fortalecer a aquel pueblo que ha bajado sus manos, porque hoy en día queremos, Señor, amando, recibir una palabra de aliento. Yo puedo sentir que mucho pueblo ha bajado las manos, pero en esta tarde vamos a reprender ese miedo, vamos a reprender ese temor en el nombre de Jesús.
Vamos a atar ese espíritu de muerte. Nos vamos a cubrir con la sangre de Jesús. Vamos a ser vallados sobre los familiares. Vamos a ser vallados sobre los pastores, los misioneros, evangelistas, apóstoles, profetas. Que hoy es el tiempo para que nosotros prediquemos la palabra. Hoy es el tiempo para llevar el mensaje al mundo y decirle al mundo que servimos a un Dios de poder. Que el mundo sepa que todavía la iglesia tiene poder. Que la iglesia tome autoridad para pararse firme. Que la iglesia tome autoridad para levantarse. En el nombre de Jesús, levántate y despiértate. Que Jesús es la luz de este mundo. Mira que sacúdete esos lomos, porque cuando en el versículo 3 de Hechos 28 dice: entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Oye, una víbora se le prendió a Pablo, y cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se dieron unos a otros, y ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Cuando tú te pasan cosas y cuando los niños espirituales de la iglesia, aquellos que no conocen al Señor, comienzan a criticarte, o es que este está en pecado, o es que este todavía no se ha firmado. Yo te digo en esta tarde, querido amigo, querido hermano, no importa qué víbora te pique, no importa qué enfermedad te ataque. Muchos son los llamados, dice su palabra en Mateo 22:14. Pero pocos son los escogidos. Este es el tiempo de los escogidos de Dios. Este es el tiempo que Dios está probando a su pueblo. Este es el tiempo que aquellos que Dios ha llamado se despierten del sueño, se levanten en el nombre de Jesús. No importa la tempestad que tú y yo estemos pasando, en medio de esta tempestad tenemos que clamarle al Señor. En medio de esta tempestad, Pablo dice que su palabra, Pablo dice que ninguno de los que habían en la barca desfallecieron, ninguno murió. Si tú has sido llamado, si tú has escogido, dice su palabra, que Dios cumplirá el propósito de ti, porque por ti hay pueblo clamando, por ti tienes padres clamando, generación intercediendo unos a los otros, día y noche, así como Pablo clamaba por la iglesia, clamaba por los que iban con él. Así un ángel se le apareció a Pablo, y hoy el ángel de Dios está hablando a tu vida. Hoy Dios está tocando el corazón tuyo y te dice: camina en medio de esta tempestad, camina en medio de esta tormenta. No importa la enfermedad que venga a ti, si Dios te ha escogido, la enfermedad es para que Dios se glorifique. Y si Dios te lleva en medio de esta enfermedad, es porque llegó tu día, porque está establecido que un día el hombre muere y después de esto el juicio. Pero benditos sean los hombres que Dios les da ese final de esa carrera y van al descanso eterno, no van a ese lugar de tormento, porque Dios vomitará de su boca al tibio y al frío. Es necesario que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Urrababa, Sacata, Lava y Kiria. Yo te bendigo en esta tarde y yo te digo que no importa la tormenta que estés pasando, sacude los lomos en esta tarde, sacude de toda enfermedad, echa fuera todo lo que no es tuyo, esos pensamientos negativos. Que todo miedo, todo temor se vaya de ti, que la muerte no llegará a ti si no es la voluntad de Dios. Miras, Jesucristo estaba dormido en la popa, dice, esa barca, y los discípulos al verla sola, al ver la gran tempestad que cubría todo, los discípulos dijeron: ¿qué haremos? Despertaron al maestro. Yo te digo en esta tarde, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. En esta tarde vamos a reprender todo espíritu de enfermedad de los hermanos de la iglesia. Vamos a reprender todo miedo, todo temor. Vamos a clamar. Es una noche de clamor. Es una tarde donde estamos intercediendo. Estamos intercediendo. Vamos a darle gloria al Señor. Vamos a bendecir el nombre de Jesucristo. Vamos a clamar al Señor. Vamos a bendecir su nombre, porque es necesario que tú y yo bendizcamos al Señor, al Rey de Reyes, al Creador del universo. Si tú estás de pie, si tú estás con vida, no es porque tienes cara bonita, no porque has hecho lo bueno, es porque la gracia de Dios te tiene de pie, es porque Dios tiene planes contigo. Por eso Dios te está llamando, te sigue buscando en medio de toda esa cizaña. Dios anda buscando el trigo para sacudirlo, para darle fuerzas nuevas, para fortalecerse en el Señor, para darte vestiduras nuevas, para agigantar la fe. No desmayes, camina hacia adelante, pelea la buena batalla, haz obra de evangelista. Hoy podemos llevar la palabra a través de estos medios, hablarle al mundo entero que Jesús sana, que Jesús salva. Él es la verdad y la vida.
Nadie puede ayudarte en estos tiempos que estamos viviendo, nada menos que Jehová de los ejércitos. Padre, en esta tarde hemos predicado tu palabra, hemos llevado una palabra de fe, una palabra de fortaleza al pueblo de Dios. Yo bendigo la iglesia, Jehová, en el nombre de Jesús. Clamo por aquellos pastores, Dios amado. Ay, sacanda la masaya, fortaleza a aquellos siervos tuyos, Jehová, en el nombre de Jesús. Bendice esos ministerios pastorales benditos en el nombre poderoso de Jesucristo. Clamo por ese pueblo, clamo por esa iglesia. Bendice a aquellos pastores, Dios amado. Dale fuerza, dale fortaleza. Levanta las manos de estos siervos tuyos, Dios amado. En el nombre de Jesús, bendigo a esa iglesia que está buscándote. Bendigo a ese pueblo, Jehová, que está clamando. Aquellos que han decaído su fe. Hoy envío palabra de fuerza a ellos en el nombre de Jesús. A través de la palabra, a través del Espíritu Santo, Jehová. Clamo por aquellos hogares que están a punto de ser destruidos, Dios amado. Hago vallado sobre esos hogares en el nombre de Jesús. Reconstruye, Jehová. Reconstruye el amor. Reconstruye la confianza en el nombre de Jesús, Padre amado. Ato todo espíritu de muerte que ha venido a meter miedo a tu pueblo. Ha venido a meter miedo a tu iglesia. Y rababa, sacata la masaya. Un clamor de guerra. Un clamor de intercesión en esta tarde en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre. Aquel pueblo que ha tenido miedo de buscarte. Aquel pueblo que ha visto maravillas, que ha visto prodigios. Los discípulos vieron milagros, vieron los prodigios que tú hacías. Ay, saqueando la vasalla. Y en medio de esa tempestad, ellos entraron en pánico, en miedo, cuando esas olas cubrían esa barca. Hoy el pueblo ha entrado en pánico, en miedo, en temor, sacata, ramasaya, porque ha venido el temor, la muerte, porque una pandemia ha venido a azotar el mundo entero. Pero hoy hago vallado sobre tu pueblo, hago vallado sobre mi familia en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre. Hago vallado sobre mi casa, sobre mis hijas, sobre mis nietos en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre, por el poder de la palabra. Destruyo toda obra del diablo que ha venido a meter miedo al pueblo de Dios, porque es tiempo que la iglesia se despierte. Es tiempo que la iglesia despierte. Lámparas a mis pies su palabra y lumbrera a mis caminos, dice su palabra en el Salmo 119, verso 105. Yo hago vallado sobre ti, ay, saquendo la vasalla. Yo sé que en esta tarde el Señor tocará tu corazón. El Señor tocará tu vida. Yo bendigo tu vida en esta tarde. Bendigo tu casa. Bendigo tu generación en el nombre de Jesús. Bendigo, ay, saquita, ramasaya. Bendigo la iglesia. Clamo por ese pueblo. Clamo por mi hermano José Flores ahí donde está. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Levanta a tu hijo, Jehová. Bendigo Samando Rabasaya, esa iglesia. Hago vallado sobre aquellos hermanos que están contagiados, porque esa enfermedad no es enfermedad de muerte. Esa enfermedad es para que Dios se glorifique. Rabaso Kutula Masaya. Porque así como los discípulos sintieron miedo ahí en el libro de Mateo capítulo 8, Samaikendo, cuando las olas cubrían en medio de esa tempestad, tal vez tú estás sintiendo miedo en este momento y has dicho, me voy a morir, voy a dejar a mis hijos. Dios te dice en esta tarde, levántate en el nombre de Jesús, despiértate en el nombre de Jesús, acúdete de esa enfermedad. Ato todo espíritu de fiebre, le echo fuera en el nombre de Jesús. Mateo 18:18 dice, todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que yo desate será desatado aquí. Hoy desato una palabra profética para esos enfermos. Hoy desato una palabra de sanidad para los que están postrados en las camas. Hoy desato una palabra de sanidad para aquellos hogares que están a punto de ser destruidos. Desato una palabra para aquellos jóvenes que están metidos en el alcoholismo, en la droga, en la perdición. Y camanso, quita ramasaya. Hoy envío palabra de bendición para esa familia. Envío palabra de sanidad. Ato todo espíritu de muerte. Ato toda pobreza que ha venido a la familia. Porque el pueblo de Dios que es escogido, Jehová peleará por nosotros. Él habrá frente. Porque nuestra lucha no es contra sangre de carne. Nuestra lucha es contra principados y demonios. Contra potestades en los aires. Pero los ato en el nombre de Jesús. Declaro palabra de vida. Declaro palabra de bendición. Todo espíritu de enfermedad que ha venido a mi generación, yo la ato en el nombre de Jesús y la mando a los abismos. En el nombre de Jesús, todo dolor de espalda se va. Lo ato en el nombre de Jesús por las llagas de Jesucristo. Toda fiebre desaparece. Toda migraña se va en el nombre de Jesús. Oh, sacata, rabasá. Todo cáncer es quemado en el nombre de Jesús. Ato esa enfermedad porque su palabra me da autoridad en Mateo 18:18.
Todo lo que yo ate aquí será atado en los cielos. Yo ato ese demonio de enfermedad, ato ese espíritu de muerte y envío palabra de sanidad ahí donde estás tú en tu casa, ahí donde estás tú en el trabajo, en el nombre de Jesús. Envío una palabra de sanidad para mi hermano en Honduras, ahí donde está José Antonio. Ato ese cáncer en el nombre de Jesús. Declaro que esa alma es de Jesucristo. Declaro que esa alma es de Dios. Te bendigo, hermano, ahí donde estás en el nombre de Jesús, porque Jesucristo tiene planes contigo. Rama, anda, lava. Y Camanso, Kendo, Rebe y Kiria. Si tú no conoces a Jesucristo, querido amigo, quiero hacer una oración contigo, para una oración de fe para salvación. Y repite conmigo esta oración y di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por rescatarme del hoyo cenagoso. Gracias por perdonar mis pecados. Dame las fuerzas para servirte. En este momento te doy gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de llevar este mensaje al mundo entero. Unos minutos de fuerza, que Dios quiera fortalecerte. Hago vallado sobre ti, hago vallado sobre mi familia. Bendigo mis hijas allá en Honduras, mis nietos. En el nombre de Jesús, un saludo a la distancia a todos aquellos que nos van a estar sintonizando en el transcurso de esta tarde y en el transcurso de esta semana. No te digo que será hasta más tarde, sino hasta que Dios nos dé la oportunidad, porque no sabemos, los tiempos que estamos viviendo son tan peligrosos, que ahorita estamos predicando, no sabemos si Dios nos llevará. En un abrir y cerrar de ojos será la venida de Jesucristo. Yo te digo, cuídate, anímate, escudriña la palabra, no desmayes, fortalécete en el Señor. Aunque tú sientas que no hay salida, camina en el Señor, porque los discípulos cuando se subieron a la barca, vino esa gran ola, vino esa gran tempestad que cubría la barca y el maestro estaba dormido, pero el Señor les dijo: despiértense ustedes que duermen. Y cuando el Señor tomó autoridad, dice que tomó autoridad sobre esas olas, hizo grande bonanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Yo te bendigo en esta tarde. Que el Señor te guarde, que el Señor proteja tu vida, tu familia, que el Señor proteja tu descendencia. Sigamos adelante y será hasta pronto. Que el Señor te dé fuerza y el Señor te bendiga. Dios te bendiga y hasta pronto.